La camarera se inclina hacia el jefe de la mafia y le susurra: «No mires atrás, solo paga y vete». Él la atrae hacia sí, entrecerrando los ojos mientras recorre con la mirada el elegante comedor de Rosetta's, el restaurante italiano más exclusivo de Chicago. Sus dedos temblorosos apenas logran mantener el control sobre la carpeta de cuero con la cuenta mientras siente su aliento en el cuello. Se llamaba April, una estudiante de arte de 21 años que trabajaba por las noches para pagarse los estudios. Hasta ese momento, había logrado pasar desapercibida en el peligroso mundo del hampa de Chicago, que de vez en cuando frecuentaba los salones privados del restaurante. Pero esa noche, algo había cambiado cuando vio a los hombres vestidos con trajes oscuros entrar por la cocina. El joven que le sujetaba la muñeca era conocido por el personal simplemente como el Sr. Knight, un joven de 27 años que inspiraba respeto a pesar de su edad y que siempre pedía la mesa de la esquina con vistas a ambas entradas. Apretó el agarre mientras se inclinaba hacia ella, con la voz apenas audible mientras sus guardaespaldas se movían nerviosos a su lado. «¿Qué has visto exactamente?», preguntó, con un tono tranquilo que ocultaba el peligro que se escondía debajo, mientras su pulgar trazaba círculos en su muñeca, como si fueran amantes compartiendo secretos en lugar de extraños en una situación mortal. April sintió que su mundo se tambaleaba cuando su simple advertencia amenazó con arrastrarla a algo que superaba con creces su capacidad de comprensión. El ruido ambiental del restaurante pareció desvanecerse mientras April se obligaba a mantener el contacto visual, sabiendo que mirar hacia la cocina podría delatar a los hombres que ahora se posicionaban cerca de la barra. 3 hombres entraron por la puerta trasera preguntando por usted. No trabajan aquí y llevan armas debajo de las chaquetas. El Sr. Arkwright Knight le soltó la muñeca lentamente, colocó varios billetes de 100 en la bandeja de la cuenta y se levantó con deliberada naturalidad, calculando sus movimientos mientras se ajustaba el traje a medida. Su equipo de seguridad se tensó, con las manos moviéndose sutilmente hacia las armas ocultas mientras esperaban sus órdenes. «Acabas de meterte en un problema, April», dijo, mirando su etiqueta con el nombre con una media sonrisa que no llegaba a sus ojos, y luego deslizando la mano hacia la parte baja de su espalda. «Y ahora vas a venir conmigo porque también te has convertido en mi responsabilidad». Antes de que April pudiera protestar, una explosión de cristales rotos estalló en la zona del bar, haciendo que los clientes gritaran y se lanzaran a cubrirse cuando los primeros disparos resonaron en el comedor. Con un movimiento fluido, Knight la empujó debajo de la pesada mesa de roble mientras las balas astillaban la madera sobre ellos. «Quédate cerca», le ordenó, protegiéndola con su cuerpo mientras su equipo de seguridad respondía al fuego, creando una caótica sinfonía de disparos y gritos que marcaría para siempre el fin de la vida normal de April. El impoluto mantel blanco sobre ellos comenzó a mancharse de rojo cuando la copa de vino de alguien se volcó en medio del caos. La boca de Knight volvió a acercarse a su oído, con voz firme a pesar del caos que estallaba a su alrededor. «Cuando yo me mueva, tú te mueves». «¿Entendido?», preguntó, rodeándole la cintura con el brazo mientras calculaba el camino hacia la salida de servicio de la cocina. April asintió en silencio, con la adrenalina inundando su sistema, al darse cuenta de que su simple acto de advertir a este hombre peligroso había alterado irrevocablemente su futuro de formas que aún no podía comprender. No volvería a su pequeño apartamento esa noche, o quizás nunca más. Knight contó hacia atrás desde 3 con los dedos antes de levantarla de repente y atravesar el caos, con su cuerpo constantemente entre ella y los disparos mientras se abrían paso entre mesas volcadas y clientes en pánico. Su equipo de seguridad creó una barrera móvil a su alrededor, eliminando eficazmente las amenazas a medida que avanzaban. El aire frío de la noche golpeó el rostro de April cuando Knight la empujó al asiento trasero de un SUV negro que los esperaba, deslizándose a su lado mientras las puertas se cerraban de golpe y el vehículo se ponía en marcha. Ella observó a través de las ventanas tintadas cómo Rosetta's, su lugar de trabajo durante 3 años, se desvanecía en la distancia, con las luces de emergencia ya reflejándose en su fachada. «Tienes 2 opciones», dijo Knight, con la respiración ahora ligeramente entrecortada mientras presionaba una herida superficial en el brazo que April no había notado en medio del caos.
Desaparecer para siempre de todo lo que has conocido o venir conmigo y aprender a sobrevivir en mi mundo. April lo miró fijamente, y la realidad de su situación se derrumbó cuando la adrenalina comenzó a disminuir. ¿Por qué me darías alguna opción?, preguntó, con una voz más firme de lo que se sentía, mientras el horizonte de Chicago se difuminaba fuera de la ventana, llevándola más allá de los límites invisibles, a territorios controlados por hombres como el que estaba a su lado. El teléfono de Knight vibró con información sobre el ataque, pero sus ojos permanecieron fijos en los de ella, evaluando y calculando en la tenue luz del vehículo, porque la lealtad dada libremente vale 10 veces más que la lealtad tomada por la fuerza. Y tú acabas de demostrar la tuya sin siquiera saber mi verdadero nombre. April observó cómo él sacaba un pañuelo y le limpiaba una salpicadura de sangre de la mejilla con sorprendente delicadeza, su tacto en marcado contraste con la violencia de la que acababan de escapar. Me llamo Alec Knight y tú acabas de salvarme la vida. Bienvenida al negocio familiar, April. El negocio familiar, según se supo después, era la organización criminal nocturna, una de las más antiguas y poderosas de Chicago, que controlaba todo, desde los inmuebles de lujo hasta la intrincada red de influencias políticas de la ciudad. April se enteró de esto cuando el todoterreno atravesó unas puertas fuertemente vigiladas hacia una mansión junto al lago que parecía más bien una fortaleza. El personal de seguridad, con discretos auriculares y armas ocultas, patrullaba el perímetro mientras April era conducida a través de pasillos de mármol hasta un estudio donde un anciano estaba sentado detrás de un imponente escritorio. Su parecido con Alec era inconfundible, aunque sus ojos reflejaban décadas más de violencia calculada. Así que esta es la camarera, dijo el anciano, cuya valoración atravesó a April como un toque físico mientras le indicaba una silla sin molestarse en presentarse. Cuéntame exactamente lo que viste esta noche, cada detalle, y recuerda que tu futuro depende de la veracidad de tus palabras. April relató los acontecimientos con notable claridad, describiendo a los hombres que habían entrado por la cocina, sus posiciones, sus movimientos, incluso la forma en que revisaban sus armas antes de acercarse al comedor. Notó la sorpresa en los rostros de ambos hombres al revelar su atención al detalle. Antes de esta noche, estudiaba para ser artista, explicó April cuando le preguntaron por su capacidad de observación. Cruzó las manos con fuerza sobre el regazo para ocultar su temblor. Aprendes a fijarte en todo cuando intentas plasmarlo en el papel. Se convierte en algo natural. El anciano Down Knight, como April descubriría más tarde, intercambió una larga mirada con su hijo antes de asentir con la cabeza. Una decisión tomada en esa comunicación silenciosa que alteraría el curso de la existencia de April. Llévala a asearse y acomódala en el ala este. Alec, mañana hablaremos de su papel. Horas más tarde, vestida con ropa prestada que le quedaba demasiado bien para ser una coincidencia. April se encontraba en un balcón con vistas al lago Michigan, tratando de asimilar el giro surrealista que había dado su vida. El suave clic de la puerta detrás de ella anunció la presencia de Alex antes que sus pasos. Eran hombres de Pirelli, dijo sin preámbulos, uniéndose a ella en la barandilla con 2 vasos de líquido ámbar, entregándole uno como si fueran viejos amigos en lugar de captor y cautiva. Llevan meses intentando arrebatarnos nuestro territorio. Esta noche fue su movimiento más audaz hasta ahora. April aceptó la copa, pero no bebió, sino que estudió el perfil de Alex a la luz de la luna, notando la dureza que no había estado allí en el restaurante cuando él interpretaba el papel de un mecenas adinerado. ¿Por qué mantenerme viva cuando soy un lastre?, preguntó directamente, con su instinto artístico por la verdad superando su miedo. La risa de Alex carecía de humor mientras hacía girar el líquido en su vaso, con el hielo tintineando suavemente en la tranquila noche. Porque no eres solo un lastre, April. Eres un activo con una memoria perfecta, capacidad de observación y la habilidad de integrarte en entornos en los que mi gente habitual no puede pasar desapercibida. April se dio cuenta con escalofriante claridad. No la protegían como a una espectadora inocente, sino que la evaluaban como una herramienta potencial en su arsenal. ¿Quieres utilizarme como una especie de espía?, afirmó más que preguntó, con voz hueca, mientras finalmente daba un sorbo al líquido ardiente. Quiero darte una opción, corrigió Alec, volviéndose hacia ella con expresión seria en la penumbra.
Trabaja con nosotros. Recibirás protección y una compensación que superará con creces lo que te proporcionaría tu título en Bellas Artes. O te ayudaremos a desaparecer con una nueva identidad. Pero, en cualquier caso, nunca podrás volver a tu antigua vida. April se apoyó en la barandilla, sintiendo el metal frío contra sus palmas, mientras consideraba la encrucijada que se le presentaba. La seguridad y el exilio, o el peligro de estar cerca de este hombre cuya mera existencia parecía atraer la violencia. ¿Y si decido quedarme?, preguntó con cautela, ¿cuál sería exactamente mi papel? Alex se acercó, su presencia abrumadora en el espacio reducido del balcón, mientras la estudiaba con renovado interés. Serías mis ojos y mis oídos en los lugares donde más los necesito, empezando por encontrar a la persona dentro de mi organización que le dijo a los Pirelli dónde cenaría esta noche. El peso de sus palabras flotaba entre ellos, cargado de implicaciones. No solo le estaba ofreciendo un papel, sino también su confianza, algo muy valioso en su mundo. ¿Por qué confiarías en mí para algo tan importante cuando apenas me conoces?, preguntó April, incapaz de ocultar su escepticismo. Porque la confianza tiene que empezar en algún sitio, respondió Alex simplemente, terminando su bebida antes de dejar el vaso en la barandilla de piedra. Y tú ya has demostrado ser más digna de confianza que algunas personas que conozco de toda la vida al avisarme esta noche, en lugar de mirar para otro lado. El entrenamiento de April comenzó a la mañana siguiente. Alec en persona le impartió un curso intensivo sobre las operaciones, los territorios y los enemigos de la familia Knight en el estudio de su padre. Los mapas en Chicago cubrían las paredes, con los territorios claramente marcados en diferentes colores. La ciudad estaba dividida como un reino medieval entre nobles en guerra. Los Pirelli controlan la zona oeste, pero han estado ampliando sus fronteras desde que murió el anciano. Y su hijo Paul tomó el relevo. Alec explicó, trazando con el dedo las fronteras rojas que parecían extenderse hacia el este con cada nueva marca. Es ambicioso pero imprudente. La noche anterior lo demostró. April absorbió la buena información con la misma concentración que antes dedicaba a sus profesores de arte. Memorizó caras, nombres y conexiones, mientras Alec le revelaba la compleja red de alianzas y rivalidades que gobernaban los bajos fondos de Chicago. Su memoria de artista resultó invaluable para conectar las piezas y formar un panorama completo. Al tercer día, April se encontró acompañando a Alec a un club nocturno, vestida con ropa seleccionada para que fuera a la vez llamativa y fácil de olvidar. Lo suficientemente atractiva como para mezclarse con la clientela de alto nivel, pero no lo suficientemente distintiva como para ser recordada específicamente. La observadora perfecta, escondida a plena vista. «Observa a mis hombres», le indicó Alec mientras se sentaban en una mesa privada con vistas a la pista principal, con el brazo casualmente apoyado sobre los hombros de ella para mantener su tapadera como pareja. «Dime si alguno de ellos habla con personas con las que no debería o accede a zonas en las que no tiene nada que hacer». April bebió lentamente su copa de champán, con la mirada recorriendo constantemente el abarrotado local mientras catalogaba los movimientos del equipo de seguridad y el personal de Alex, anotando patrones y desviaciones con la misma precisión con la que antes captaba la luz y las sombras en el lienzo. El peso del brazo de Alex le resultaba a la vez protector y posesivo. Las horas pasaron en la pulsante oscuridad del club. April susurró sus observaciones directamente al oído de Alex, con los labios lo suficientemente cerca como para parecer íntimos, mientras le proporcionaba información crucial sobre un camarero que no dejaba de desaparecer en la trastienda entre cliente VIP y cliente VIP. Los ojos de Alex se oscurecían con cada nueva información. «Tenemos lo que necesitamos», dijo finalmente, moviendo la mano hacia la parte baja de la espalda de ella mientras la guiaba hacia una salida privada, con el teléfono ya en la mano mientras daba órdenes en voz baja a su equipo de seguridad. April sintió el cambio en el ambiente. El cazador había identificado a su presa. El viaje de vuelta a la finca nocturna fue tenso, con planes tácitos. El teléfono de Alex vibraba constantemente con actualizaciones hasta que finalmente se volvió hacia April con sombría satisfacción. El camarero tenía un teléfono desechable escondido en su taquilla con el número privado de Paul Pirelli como único contacto. «Habías encontrado nuestra filtración». April debería haber sentido alivio por el éxito de su misión,
pero en cambio sintió un frío temor en el estómago al darse cuenta de lo que le pasaría al camarero. Un hombre cuyo nombre ni siquiera conocía y cuyo destino había sellado con sus cuidadosas observaciones. ¿Qué le pasará?, preguntó, sabiendo ya la respuesta. La expresión de Alex no reveló nada mientras guardaba el teléfono en el bolsillo. Su voz era pragmática, mientras las luces de Chicago se reflejaban en las ventanas del coche. Le interrogarán a fondo sobre la información que ha pasado a los Pirelli, y luego afrontará las consecuencias de traicionar a la familia que le protegió y le pagó. La frialdad de su voz hizo que April sintiera un escalofrío, un claro recordatorio de que, a pesar de su encanto y de la innegable atracción que se estaba creando entre ellos, Alec Knight era, ante todo, un hombre que había sido educado para dirigir un imperio criminal, y la misericordia era un lujo que rara vez se permitía en su mundo. ¿Te molesta?, preguntó Alec de repente, estudiando su reacción con cuidadosa intensidad, mientras extendía la mano por el asiento para tomarla de ella en un gesto que resultaba a la vez reconfortante y calculador. La realidad de lo que hacemos para sobrevivir en este negocio te hace arrepentirte de tu decisión de quedarte. April bajó la mirada hacia sus dedos entrelazados, considerando cuidadosamente su respuesta, mientras el coche atravesaba las puertas de la finca nocturna, llevándola más profundamente a un mundo que apenas comenzaba a comprender. Lo que me molesta es lo rápido que me estoy adaptando a todo esto, admitió en voz baja, mirándolo a los ojos con una nueva determinación. Alex sonrió levemente, pero con sinceridad, la primera sonrisa auténtica que April le había visto, mientras le llevaba la mano a los labios en un gesto que parecía a la vez victoriosamente satisfecho y genuinamente tierno. Así es como supe que pertenecías aquí, April. Eres una superviviente, como yo. 3 semanas después de comenzar su nueva vida, April se encontraba sola en el ala este de la finca nocturna, dibujando el horizonte de Chicago de memoria, mientras contemplaba lo rápido que habían cambiado sus límites morales. La artista, que antes se preocupaba por poder comprar materiales de pintura, ahora se preocupaba por las vidas que sus observaciones podrían acabar. Un suave golpe en la puerta reveló la presencia de Alec, sin su habitual escolta, que entró en su espacio con una naturalidad que sugería que consideraba toda la propiedad, incluidas sus habitaciones, como su dominio. «Tenemos un problema que requiere tus talentos particulares», anunció, dejando caer un grueso expediente sobre su mesa de dibujo. En su interior había fotos de vigilancia del restaurante de Rosetta, ahora reabierto tras el tiroteo, pero con sutiles mejoras de seguridad que April identificó inmediatamente con su ojo entrenado. El entorno familiar le provocó una inesperada oleada de nostalgia por la vida sencilla que había dejado atrás. Paul Pirelli solicita una reunión en terreno neutral. En Rosetta's, explicó Alec, rozando sus dedos con los suyos mientras señalaba imágenes concretas del expediente. Afirma que quiere negociar los límites del territorio, pero mi instinto me dice que es una trampa diseñada para terminar lo que empezaron aquella noche. April estudió las fotos con distanciamiento profesional, fijándose en los nuevos miembros del personal, cuyas posturas sugerían entrenamiento militar o de seguridad a pesar de sus uniformes de camareros. Han colocado gente por todo el restaurante. Estos 3 están definitivamente armados, observó, rodeando los rostros con su lápiz. Alec la observaba trabajar con admiración indisimulada, apoyándose en su escritorio lo suficientemente cerca como para que ella pudiera oler su colonia, una mezcla cara que ella había llegado a asociar tanto con el peligro como con la protección. «Por eso necesito que estés allí cuando me reúna con él mañana por la noche», dijo, bajando la voz a un tono más íntimo. April levantó la cabeza de golpe, con auténtica alarma en su rostro antes de que pudiera disimularla. «No puedes hablar en serio. Casi te matan la última vez y ahora quieres entrar voluntariamente en lo que es obviamente una trampa». La preocupación en su voz los sorprendió a ambos por su intensidad. Alex sonrió sin humor mientras se enderezaba y se metía las manos en los bolsillos con una postura aparentemente despreocupada. «Por eso precisamente voy a ir, para demostrarles que nadie le impone condiciones a un caballero», afirmó con la absoluta certeza de alguien que ha crecido creyendo en su propia invencibilidad. «¿Y cuál es mi papel en esta misión suicida?», preguntó April,
dejando el lápiz con un control deliberado para ocultar el temblor de sus dedos. La idea de volver a Rosetta's la llenaba de emociones contradictorias. La nostalgia se entremezclaba con el terror, ya que el entorno familiar había quedado irrevocablemente alterado por la violencia. Alex se colocó detrás de su silla y le puso las manos sobre los hombros en un gesto que podía interpretarse como reconfortante o controlador. Quizá ambas cosas. Volverás como camarera por una noche. Mi persona interna observará las señales entre el personal mientras yo hago negocios con Paul. El peso de sus manos se sintió más pesado que su presencia física mientras April asimilaba las implicaciones. Su conocimiento de la distribución y el personal de Rosetta la hacía especialmente cualificada para este papel, pero también la hacía infinitamente más vulnerable si la reconocían. ¿Y si alguien me recuerda de aquella noche?, preguntó, expresando solo una de sus muchas preocupaciones. Los pulgares de Alex trazaron pequeños círculos en la base de su cuello. El suave movimiento contrastaba con la peligrosa petición que acababa de hacer. Mi equipo de seguridad estará repartido por todo el restaurante. Y tú llevarás esto, explicó, colocando un delicado collar de oro sobre la mesa delante de ella. Al examinarlo más de cerca, April se dio cuenta de que contenía un botón de pánico en miniatura disimulado como un colgante. Pulsarlo alertaría al equipo de seguridad de Alex al instante si detectaba algún problema. El elegante diseño sugería que no era la primera vez que alguien bajo protección nocturna utilizaba un dispositivo de este tipo. Necesito a alguien en quien pueda confiar. Por supuesto, dijo Alex en voz baja, con las manos aún apoyadas en sus hombros, mientras se inclinaba hacia ella, con su aliento cálido en su oído. Alguien cuya lealtad sea hacia mí personalmente, no solo hacia el negocio familiar nocturno o la nómina. Y esa persona eres tú, April. La sinceridad de su voz era más persuasiva que cualquier orden, y April se encontró asintiendo a pesar de sus reservas, preparándose mentalmente para su regreso al lugar donde su vida había cambiado irrevocablemente. Mañana por la noche. Entonces, aceptó, sellando su destino con esas simples palabras. Rosetta brillaba bajo las lámparas de cristal, mientras April se movía con eficiencia entre las mesas, con su uniforme de camarera como disfraz y recordatorio de su antigua vida. Catalogaba cada rostro, analizaba cada movimiento mientras mantenía su tapadera y vigilaba el comedor privado donde Alec y Paul Pirelli estaban sentados rodeados de sus respectivos equipos de seguridad. A través de la puerta entreabierta, vislumbró la tensa negociación. Paul, un hombre cuyos rasgos atractivos no podían disimular la crueldad de sus ojos, gesticulaba ampliamente, mientras que Alec mantenía la compostura controlada que April había llegado a reconocer como su estado más peligroso. El heredero parecía cargado de violencia potencial. Otra botella de Brunello para el salón privado, le indicó el gerente a April, sin saber cuál era su verdadero propósito, mientras ella asentía y se dirigía hacia la bodega. La ubicación del sótano le proporcionó un alivio temporal de su actuación, permitiéndole un momento para revisar su dispositivo de comunicación escondido en su delantal. La puerta del sótano se cerró detrás de ella con un clic siniestro que inmediatamente activó los sentidos de April. Debería haber permanecido parcialmente abierta gracias a su bisagra hidráulica. Antes de que pudiera reaccionar, una mano le tapó la boca, mientras otra le sujetaba los brazos, y una voz familiar le susurró al oído. «Hola, April, te echábamos de menos arriba». Era Jonah, el antiguo jefe de camareros de Rosetta, a quien April había considerado un amigo durante los años que trabajó en el restaurante. Los Pirelli están pagando mucho dinero para averiguar por qué una simple camarera es tan valiosa para Alec Knight. Siseó, arrastrándola hacia los rincones más oscuros de la bodega. El entrenamiento de April con el equipo de seguridad de Alec se activó instintivamente. Se quedó flácida, haciendo perder el equilibrio a Jonah antes de golpearle con fuerza el plexo solar con el codo y pisarle el empeine con el talón. Su agarre se aflojó lo suficiente como para que ella pudiera alcanzar el botón de pánico que llevaba en el cuello y lo pulsara con firmeza mientras luchaba por liberarse. Arriba, el teléfono de Alex vibró con la alerta mientras Paul Pirelli se inclinaba hacia adelante con una sonrisa depredadora. «Tu camarera parece haber descubierto nuestra pequeña sorpresa en la bodega», comentó con indiferencia, haciendo una señal a sus hombres situados alrededor del comedor.
Debe de ser especial para merecer tanta protección. La expresión de Alex permaneció impasible, aunque April habría reconocido el brillo peligroso de sus ojos mientras se levantaba sin prisa, abrochándose la chaqueta del traje con deliberada precisión. Tan especial que secuestrarla fue el último error que cometerás, afirmó Paul con tranquila certeza antes de que el caos se desatara en todo el restaurante. En el sótano, April luchó con desesperada determinación, y sus semanas de entrenamiento defensivo demostraron su eficacia al mantener la distancia entre ella y Jonah, que había sacado un cuchillo de su bota. No es nada personal, April, gruñó él, lanzándose hacia adelante, mientras ella se esquivaba entre las estanterías de vino. Pero los negocios son los negocios. La puerta trasera se abrió de golpe cuando dos miembros del equipo de seguridad de Alex bajaron las escaleras con las armas desenfundadas. Los disparos que siguieron ensordecieron a April, mientras se agachaba detrás de un pilar de hormigón, con botellas de vino rompiéndose a su alrededor cuando las balas encontraban objetivos menos resistentes. El rico Brunel se mezcló con líquidos más oscuros en el suelo de piedra. Cuando unos fuertes brazos finalmente la sacaron de su escondite, April se encontró aplastada contra el pecho de Alex, con su corazón latiendo aceleradamente bajo su mejilla, a pesar de su aparente calma. ¿Estás herida?, le preguntó, pasando sus manos por encima de ella con urgente preocupación, buscando heridas mientras su equipo de seguridad aseguraba el perímetro. «Estoy bien», logró decir April, aunque su voz temblaba por los efectos de la adrenalina al ver los cadáveres en el suelo de la bodega. Jonah estaba entre ellos. Su traición había sido castigada con crudeza. La visión debería haberla horrorizado, pero en cambio solo sintió alivio de que Alec hubiera llegado a tiempo. Su huida de Rosetas se produjo en un torbellino de movimiento. Los vehículos de emergencia se acercaban mientras la seguridad nocturna los escoltaba a través de una entrada de servicio hasta los vehículos que los esperaban. April se encontró una vez más en la parte trasera del todoterreno de Alex. La historia se repetía con una diferencia significativa. Esta vez, Alec le cogió la mano como si temiera que pudiera desaparecer. «Tenías razón», admitió, mientras Chicago pasaba a toda velocidad por las ventanas tintadas, trazando círculos con el pulgar en la palma de su mano, lo que April ahora reconocía como su hábito inconsciente cuando procesaba emociones complicadas. Era una trampa, pero no la que esperaba. Esta noche no iban tras de mí, iban tras de ti. La confusión de April debió de reflejarse en su rostro, ya que Alec continuó, con la voz tensa por la ira contenida. Paul se enteró de alguna manera de tu capacidad de observación, de tu memoria. Quiere utilizarte exactamente como yo lo he hecho, pero sin la opción que yo te di. El tono posesivo de su voz revelaba más que sus palabras. La finca nocturna se transformó en una fortaleza de la noche a la mañana, con personal de seguridad adicional patrullando los terrenos, equipos de vigilancia mejorados y el estatus de April visiblemente elevado, ya que Alec insistió en que permaneciera bajo su mirada directa. La emboscada fallida en Rosetas había intensificado el conflicto más allá de las disputas territoriales, convirtiéndolo en algo profundamente personal. «Los Pirelli han cruzado una línea», declaró Dawn Knight durante una reunión familiar en la que, sorprendentemente, se incluyó a April, sentada a la derecha de Alex, como una consorte más que como una empleada. «Han atacado a alguien bajo nuestra protección, alguien específicamente bajo la protección de mi hijo, y eso exige una respuesta adecuada». Alrededor de la mesa, los capitanes de la familia nocturna asintieron solemnemente, mirando de vez en cuando a April con un nuevo respeto, mezclado con curiosidad por su relación exacta con su futuro líder. El peso de su valoración se hizo palpable cuando April enderezó la postura, negándose a mostrarse intimidada. «Les daremos donde más les duele», afirmó Alex con fría precisión, extendiendo sobre la mesa mapas que detallaban las propiedades de los Pirelli en Chicago, su almacén de envíos en el río, su fachada para el blanqueo de dinero en Michigan Avenue y su centro de distribución cerca de la universidad, todo ello simultáneamente mañana por la noche. Mientras se formaban los planes de batalla a su alrededor, April se encontró contribuyendo inesperadamente. Su memoria de artista recordaba detalles de los archivos que había estudiado y las conversaciones que había escuchado durante sus semanas en la organización nocturna.
Sus sugerencias sobre el enfoque y el momento oportuno provocaron gestos de aprobación por parte de los endurecidos criminales. Cuando la reunión concluyó, Don Knight se quedó, posando brevemente su mano curtida sobre el hombro de April en un gesto que parecía tanto una aprobación como una advertencia. Te has convertido en alguien valioso para esta familia y en particular para mi hijo, observó, con una mirada aguda a pesar de su avanzada edad. Eso te convierte tanto en un activo como en un objetivo. A solas con Alec en la sala de conferencias, ahora vacía, April sintió la enormidad de su transformación. De camarera a pieza clave en el tablero de ajedrez criminal de Chicago en menos de un mes. No es así como pensaba que sería mi vida, admitió, trazando patrones invisibles sobre la pulida superficie de la mesa. Alex se acercó lentamente, como si le diera espacio para retirarse, aunque ambos sabían que ella no tenía a dónde ir. ¿Cómo pensabas que sería?, le preguntó con genuina curiosidad, sentándose en el borde de la mesa junto a su silla, tan cerca que sus rodillas casi se tocaban. April se rió sin humor, señalando vagamente el plan de guerra que aún estaba extendido sobre la mesa. Desde luego, no esto, planear ataques coordinados contra familias rivales del crimen o ser secuestrada en una bodega, respondió. De repente, la absurdidad de su situación la golpeó con toda su fuerza. ¿Te arrepientes?, preguntó Alec en voz baja, con una pregunta cargada de más significado del que sugerían sus simples palabras. No solo le preguntaba por su decisión de quedarse, sino por todo lo que había sucedido entre ellos en la semana transcurrida desde aquella fatídica noche en Rosetas. Su vulnerabilidad en ese momento era sorprendente. April consideró la pregunta seriamente, reflexionando sobre el miedo, el peligro, pero también la euforia y el sentido de propósito que había encontrado en esta nueva vida y la innegable atracción que sentía hacia el complicado hombre que esperaba su respuesta. No, respondió finalmente, mirándolo directamente a los ojos. No me arrepiento de nada. La tensión que se había ido acumulando entre ellos durante semanas se cristalizó de repente cuando Alex se adelantó, levantó a April y la atrajo hacia él con determinación. Su beso no fue ni suave ni vacilante. Fue posesivo, exigente y emocionantemente honesto en su intensidad, y April respondió con igual fervor. Cuando finalmente se separaron, sin aliento y ligeramente sorprendidos por la fuerza de su conexión, Alec apoyó la frente contra la de ella con una ternura poco habitual en él. No puedo ofrecerte una vida normal, April, le advirtió con las manos enmarcando su rostro como si quisiera memorizar sus contornos. Esta vida, mi vida, nunca será segura ni predecible. Dejé de querer lo normal la noche que te susurré esa advertencia al oído, admitió April, con los dedos enganchados en la tela de su camisa, como si se anclara a esta nueva realidad que había elegido. Ya no soy esa persona. Soy quien necesito ser para sobrevivir en tu mundo. La guerra contra los Pirelli se desarrolló durante la semana siguiente con la precisión de una campaña militar. Las fuerzas nocturnas atacaron lugares estratégicos mientras April permanecía a salvo en la finca. Sus conocimientos eran demasiado valiosos como para arriesgarlos en una confrontación directa. Supervisó las operaciones de forma remota, aportando información basada en patrones que solo ella podía detectar. Los ataques quirúrgicos nocturnos contra Pirelli Holdings perturbaron significativamente las operaciones de sus rivales, pero Paul Pirelli respondió con una crueldad inesperada, atacando no solo los intereses comerciales nocturnos, sino también a sus aliados y socios en todo Chicago. La escalada amenazaba con arrastrar a toda la ciudad a una guerra abierta, a menos que se encontrara una solución. Han enviado un mensaje, anunció Don Knight con severidad durante una reunión de emergencia del Consejo. Los informes de seguridad se extendieron por la enorme mesa de roble que había acogido las reuniones familiares durante 3 generaciones. Paul Pirelli ha solicitado una reunión formal con las 5 familias de Chicago como mediadores. April observó las reacciones que se propagaban alrededor de la mesa. Incredulidad, escepticismo, cálculo. Mientras mantenía su nueva posición como mano derecha de Alex, su presencia ya no era cuestionada, ni siquiera por los capitanes más tradicionales. La dinámica del poder había cambiado sutil pero inequívocamente en las últimas semanas. Es otra trampa, afirmó Alex con rotundidad,
mientras tamborileaba con los dedos un ritmo controlado sobre la madera pulida e intercambiaba una mirada cómplice con April, igual que la de Rosetta, pero con más en juego y más víctimas potenciales si las cosas salían mal. El rostro curtido de Dawn Knight no revelaba nada mientras observaba a su hijo y a la joven que se había convertido en su inesperada confidente y compañera. Quizás reconoció con un ligero movimiento de cabeza, pero rechazar la reunión nos haría parecer débiles ante las otras familias. Sugeriría miedo. El silencio que siguió estaba cargado de implicaciones tácitas. En su mundo, la apariencia de debilidad solía ser más peligrosa que la vulnerabilidad real. April sintió el peso de varias generaciones de historia violenta, presionando en la sala mientras todas las miradas se volvían hacia Alec para conocer su decisión. Hay una tercera opción, sugirió April en voz baja, hablando por primera vez en el formal entorno del consejo, con su mente artística visualizando conexiones que otros podrían pasar por alto. Aceptamos la reunión, pero controlamos completamente los términos, incluida la ubicación. El interés se reflejó en el rostro de Dawn Knight mientras le hacía un gesto para que continuara. El respeto del anciano era evidente en ese simple reconocimiento de su derecho a proponer una estrategia en esta discusión familiar tan crítica. Su integración en el círculo íntimo estaba casi completa. Rosetas, afirmó April con sencillez, enfrentándose a las expresiones de sorpresa alrededor de la mesa con tranquila certeza. La compramos al propietario actual, que por casualidad sé que está ansioso por venderla tras los recientes actos violentos, y la convertimos en territorio neutral que todas las familias deben respetar. La expresión de Alex pasó del escepticismo al cálculo reflexivo mientras consideraba la audacia de la propuesta de April. Un territorio que técnicamente pertenecería a los Knight, pero que serviría como zona desmilitarizada para todos los negocios de Chicago, explicó, basándose en la idea de ella. El personal de seguridad sería nuestra gente. Los protocolos de seguridad están diseñados, pero se garantizaría a todas las familias un paso seguro y un trato igualitario. April continuó, entusiasmándose con la idea mientras esbozaba los detalles. Se convertiría en un símbolo tanto de poder como de moderación, algo que las otras familias respetarían. La lenta sonrisa de Dawn Knight transmitía más aprobación de la que las palabras podían expresar mientras se levantaba de su silla, señalando su respaldo al plan con la sutil autoridad que había mantenido su posición durante décadas. «Haz los preparativos», ordenó antes de marcharse, dejando a Alec y April para que pusieran en práctica su estrategia conjunta. Más tarde esa noche, mientras estaban en el ahora familiar balcón con vistas al lago, Alec atrajo a April hacia él con una gentileza poco habitual, su habitual comportamiento controlado suavizado por una vulnerabilidad privada. «Entiendes este mundo mejor que las personas que han nacido en él», observó, con auténtico asombro en su voz. La transformación de Rosetta se produjo con extraordinaria eficacia. Los recursos de la organización nocturna permitieron una revisión completa de la seguridad, manteniendo al mismo tiempo la elegante apariencia del restaurante. El comedor privado se rediseñó con sutiles características defensivas, rutas de escape cuidadosamente planificadas y sistemas de vigilancia integrados de forma invisible en la decoración. April supervisó personalmente la contratación de nuevo personal, seleccionando a personas con experiencia en el servicio y formación en seguridad que pudieran mantener la reputación de excelencia del restaurante y al mismo tiempo proporcionar una capa adicional de protección. Su doble perspectiva como antigua camarera y estratega nocturna resultó invaluable durante los preparativos. 3 semanas después de la propuesta de April, Rosetta's reabrió sus puertas con un evento privado exclusivo para las 5 principales familias mafiosas de Chicago: los Knights, los Peelys, los Romanos, los Donovan y los Zenettis. Cada una de ellas solo permitió la asistencia del jefe de la familia y 2 lugartenientes. El ambiente estaba cargado de tensión bajo la apariencia de una cena civilizada. Paul Pirelli llegó el último, y su mirada calculadora recorrió el restaurante transformado antes de posarse en April con interés indisfrazable, que estaba junto a Alec en la entrada, dando la bienvenida a los invitados en su calidad de nueva imagen pública del establecimiento. Su sonrisa no tenía calidez alguna cuando se acercó a ellos. «La camarera asciende»,
comentó Paul con fingida admiración, y su tono convirtió la observación en un insulto mientras miraba deliberadamente a April de arriba abajo. De servir bebidas a servir como qué exactamente a Alec Knight, asesora, proyecto personal o algo más íntimo. Antes de que Alec pudiera responder con la violencia que hervía bajo su exterior controlado, April dio un paso adelante con perfecto aplomo, con una sonrisa profesionalmente agradable, mientras señalaba el comedor privado. Esta noche, simplemente soy su anfitriona, señor Pirelli, y me encargo de que todas las partes mantengan una discusión productiva. La reunión transcurrió con una formalidad ritual. Cada cabeza de familia expuso sus quejas y demandas, mientras los lugartenientes observaban un intenso silencio. Décadas de complicada historia subyacentes en cada palabra cuidadosamente elegida. Dawn Knight representaba oficialmente a la familia, aunque todas las miradas se desviaban ocasionalmente hacia Alec, como era de esperar. April se movía con eficiencia entre la cocina y el comedor. Su presencia parecía la de una gerente atenta, mientras su ojo entrenado catalogaba cada sutil cambio en las alianzas y tensiones alrededor de la mesa. La curiosidad de la otra familia por su papel era evidente en sus miradas atentas mientras ella circulaba. Los Knight han violado los acuerdos territoriales al expandir sus operaciones al West Side, declaró Paul Pirelli durante su declaración formal. Su acusación se dirigió a Dawn Knight, mientras sus ojos seguían los movimientos de April alrededor del perímetro de la sala. Han mostrado falta de respeto a los límites establecidos. La respuesta de Dawn Knight fue mesurada, diplomática, en marcado contraste con la crueldad de la que era capaz cuando era necesario. Los Knight han mantenido los mismos territorios durante 15 años, replicó con serenidad, mientras que los Pirelli han avanzado hacia el este bajo un nuevo liderazgo sin la debida consulta. La negociación continuó con propuestas y contraofertas calculadas, pero April notó que el equipo de seguridad de Paul Pirelli cambiaba sutilmente a lo largo de la noche, ajustando sus posiciones de una manera que no se ajustaba a las formaciones de protección normales. Se produjo un patrón que activó sus instintos, agudizados tras semanas de entrenamiento. Cuando cruzó la mirada con Alex al otro lado de la sala y tocó discretamente su collar, la señal establecida para indicar que había detectado una amenaza. Su imperceptible asentimiento confirmó que él también había observado los mismos movimientos preocupantes. Con un gesto imperceptible, alertó a su padre mientras mantenía la apariencia de estar concentrado en la discusión en curso. Quizás lo que se necesita es una solución más permanente, sugirió Paul con deliberada naturalidad mientras se servía el postre, tamborileando con los dedos contra su vaso de agua en lo que April reconoció como una señal para sus hombres. Las viejas formas de división ya no sirven a los intereses de Chicago. Mientras los camareros presentaban el último plato, April se movió con eficiencia detrás de la silla de Paul Pirelli, con movimientos suaves y naturales, mientras se inclinaba para rellenar su vaso de agua y aprovechaba el movimiento para susurrarle directamente al oído. Celo de los francotiradores al otro lado de la calle y los hombres en la cocina. Esto no va a acabar bien para ti. La sorpresa que se reflejó en el rostro de Paul fue rápidamente disimulada, pero la momentánea pérdida de control reveló la veracidad de la valoración de April cuando se enderezó y miró a Alex al otro lado de la sala con un ligero gesto de confirmación. La trampa quedó al descubierto antes de que pudiera activarse. Dawn Knight se levantó de su silla con la dignidad propia de su cargo y se dirigió a las familias reunidas con grave autoridad. Parece que algunas partes han venido esta noche con intenciones que van más allá de la negociación, declaró, con un tono que dejaba clara la acusación, pero evitando una confrontación directa que habría destrozado la frágil pieza. Lo que siguió fue una obra maestra de maniobra estratégica, cuando el personal de seguridad nocturno emergió de posiciones aparentemente inocuas en todo el restaurante, neutralizando los activos ocultos de Pirelli con silenciosa eficiencia. Mientras continuaba la cena formal, los demás jefes de familia observaban con cauteloso cálculo cómo se desarrollaba la invisible partida de ajedrez. Para cuando se sirvió el café, el equilibrio de poder había cambiado irreversiblemente. La emboscada planeada por Paul Pirelli se desmanteló pieza por pieza sin que se disparara un solo tiro,
y su humillación fue total cuando se dio cuenta de hasta qué punto su estrategia había sido anticipada por la mujer a la que había descartado como una simple camarera. 3 meses después de la fatídica cena en Rosetas, el panorama del Hampa de Chicago se había transformado drásticamente. La emboscada fallida de Paul Pirelli provocó su destitución como jefe de la familia por parte de su propio tío, quien negoció nuevos acuerdos territoriales con los Knights desde una posición de poder disminuido y respeto a regañadientes. Rosetas prosperó bajo su nueva dirección, convirtiéndose en el terreno neutral que April había imaginado, un lugar donde se podían hacer negocios pacíficamente, resolver disputas sin derramamiento de sangre y mantener el delicado ecosistema de la jerarquía criminal de Chicago con una estabilidad desconocida en décadas anteriores. Su visión se había materializado en la realidad. Don Knight anunció su semijubilación en una reunión privada de capitanes de la familia, nombrando oficialmente a Alec como su sucesor, al tiempo que creaba un nuevo puesto de asesor que reconocía las contribuciones únicas de April a la organización. La aceptación de esta estructura, sin precedentes por parte de la vieja guardia, era prueba de lo mucho que ella había demostrado su valor. «Lo has cambiado todo», observó Alec una tarde mientras paseaban por el sendero junto al lago, cerca de la finca nocturna, con el aire primaveral trayendo la promesa de renovación tras el duro invierno de Chicago. No solo para mí o para la familia, sino para el funcionamiento de los negocios en toda la ciudad. April reflexionó sobre esta valoración, aún sorprendida en ocasiones por lo mucho que había cambiado su vida desde aquella noche en la que susurró una advertencia desesperada a un peligroso desconocido. «Solo apliqué perspectivas diferentes a viejos problemas», respondió con modestia, aunque reconocía la verdad en sus palabras. La propia organización nocturna había evolucionado bajo su influencia conjunta. La violencia se redujo a un último recurso en lugar de ser un procedimiento habitual. La estrategia inteligente sustituyó a la fuerza bruta y se desarrollaron fuentes de ingresos anteriormente sin explotar, gracias a los enfoques innovadores de April para crear frentes comerciales legítimos. Su asociación había resultado inesperadamente revolucionaria. «Mi padre quiere que lo hagamos oficial», dijo Alex de repente, deteniéndose para mirarla de frente mientras el sol poniente proyectaba una luz dorada sobre el agua detrás de ellos. «Cree que nuestra asociación debería formalizarse de manera que incluso los miembros más tradicionales de la familia la reconocieran y respetaran». April arqueó una ceja. A pesar de la seriedad de la conversación, una sonrisa juguetona se dibujó en las comisuras de sus labios. «¿Don Knight está sugiriendo una fusión entre organizaciones o se trata de una propuesta más personal?», preguntó ella con la franqueza que Alec había llegado a valorar tanto. La risa de Alex fue sincera, un sonido que se había vuelto más frecuente en los últimos meses, a medida que la coraza que había mantenido durante años se suavizaba ligeramente bajo la influencia de April. «Ambos en realidad», admitió él, metiendo la mano en el bolsillo para sacar con deliberada naturalidad una pequeña caja de terciopelo. En su interior se encontraba un impresionante anillo de esmeralda rodeado de diamantes, no una pieza de compromiso tradicional, sino algo tan único como su relación, con una piedra de color verde intenso que recordaba a los ojos de April bajo cierta luz. «Pertenecía a mi abuela, quien, según mi padre, fue la única persona que logró manejar con éxito a su padre». El ojo artístico de April apreció el diseño vintage y la inusual elección de la piedra, pero fue el significado detrás del regalo lo que realmente la conmovió. No se trataba simplemente de una propuesta de matrimonio, sino del reconocimiento de su igualdad en un mundo en el que el poder rara vez se compartía de buena gana. «Vuelves a seguir la tradición familiar. No te pido que seas simplemente mi esposa», aclaró Alec con expresión seria a pesar de la ligereza de su conversación. «Te pido que sigas siendo mi compañera en todo, que construyamos algo que perdure más allá de nosotros dos, algo mejor que lo que había antes». April pensó en lo lejos que había llegado desde que era una estudiante de arte, con dificultades que servía mesas para pagarse la matrícula. Las habilidades que había desarrollado, la confianza que había ganado y el inesperado propósito que había encontrado al remodelar una organización que la mayoría habría considerado irrecuperable.
La elección que tenía ante sí ahora le parecía inevitable más que imposible. Sí, respondió simplemente, permitiendo que Alec le deslizara el anillo en el dedo con la misma precisión cuidadosa que aplicaba a todo lo significativo en su vida. El peso de la joya le pareció adecuado de alguna manera, una manifestación física de la responsabilidad que había decidido aceptar meses atrás con aquella primera advertencia susurrada. A la boda que se celebró semanas más tarde, asistieron representantes de las 5 familias de Chicago, una demostración visible del nuevo orden que April y Alec habían establecido juntos. Los patrones de la generación anterior de disputas y represalias interminables dieron paso a una cooperación calculada que beneficiaba a todas las partes. Rosetas fue el anfitrión de la recepción. El elegante ambiente del restaurante proporcionó el escenario perfecto para esta fusión de la vida pasada de April con su realidad actual. El personal, ahora leales empleados de Knight con formación especializada, atendía con la misma eficiencia a los criminales y a las figuras empresariales legítimas allí reunidos. Mientras April y Alec se movían entre sus invitados, aceptando felicitaciones tanto de aliados como de antiguos adversarios, ella vio a Don Knight, que los observaba desde el otro lado de la sala con una aprobación inequívoca. El anciano levantó su copa en silencio, en reconocimiento a lo que habían logrado juntos, una transformación que nadie podría haber predicho. De camarera a la mujer más poderosa de Chicago, le susurró Alec al oído mientras se detenían cerca del lugar donde ella había pronunciado aquella fatídica advertencia que había cambiado irrevocablemente sus vidas. Todo porque decidiste hablar cuando otros habrían permanecido en silencio. April sonrió pensando en la joven asustada que había sido y en la estratega segura de sí misma, en la que se había convertido por necesidad, por oportunidad y por su propia determinación. Prefiero pensar que fue encontrar mi verdadera vocación, respondió ella, con la mano encajando perfectamente en la de él, mientras se enfrentaban juntos a su futuro. Gracias a todos por seguir esta historia. Si os ha gustado, por favor, escribid en los comentarios desde dónde la estáis viendo. Y no olvidéis dar a me gusta, suscribiros y compartir el video, porque vuestro apoyo es lo que me anima a seguir creando contenido como este. Hasta la próxima.